Hoy queremos poner sobre la mesa una secuela que muchas veces pasa desapercibida, pero que marca profundamente el día a día de quienes la viven. La fatiga tras un daño cerebral. Una fatiga distinta, intensa y limitante, que puede hacer que hasta las tareas más sencillas se conviertan en un reto. Lo complicado es que se trata de una secuela invisible. No siempre se ve, pero pesa, y mucho. Por eso queremos darle voz, reconocerla y visibilizar a todas las personas que conviven con ella, que no son pocas. Porque hablar de fatiga es también hablar de dignidad, de comprensión y de la necesidad de que el entorno entienda lo que significa realmente. Qué bonito. Y qué importante. Totalmente. Queríamos hablar de la fatiga. Además, esta semana hemos lanzado un post en nuestro Instagram que ha triunfado mucho y nos ha remarcado aún más la importancia de hablar de la fatiga tras un daño cerebral. Y es que es un síntoma que comparten muchas personas que conviven con daño cerebral. La fatiga es un síntoma que en esclerosis múltiple presenta el 80-90% de las personas. Y además, aparte de la esclerosis múltiple, está presente después de un daño cerebral como un ictus, un traumatismo cráneoencefálico, un tumor cerebral, enfermedades incluso neurodegenerativas. Además, por apuntarte un poco, a nivel de datos, yo tengo recogido por aquí, que además estaba en un artículo que utilizamos para preparar el post, entre el 29 y 77% de personas que han tenido un ictus lo presentan, pero es que tras un traumatismo, entre casi el 47-97%, o sea, es decir, es muy prevalente. Sí, y la fatiga, ¿vale? ¿Qué es la fatiga? Porque realmente no es estar cansado como puedo estar yo cansada después de haber salido a correr 7 kilómetros. No, la fatiga es como la sensación de estar exhausto, con baja energía y con aversión al esfuerzo que se puede desarrollar durante una actividad física o mental y que generalmente no disminuye con el reposo, mientras que el cansancio al esfuerzo sí que es proporcional al esfuerzo que se ha llevado a cabo. Justamente hoy lo estamos hablando con un grupo de pacientes que tenemos y nos decían, es que claro, yo tareas que antes realizaba de manera automática, sin ni siquiera rendir cuentas, hoy me parecen hoy me suponen una muralla en mi día a día. Ir a tender la ropa al piso de arriba para mí es agotador y antes lo hacía con los ojos cerrados. Es decir, esta fatiga se da muchas veces en esfuerzos mínimos y es muy limitante. Es una fatiga invisible que limita mucho el día a día de las personas que conviven con ella. Sí, completamente. Además, por especificar un poquito los tipos de fatiga que podemos encontrar tras un daño cerebral, se podría hablar de una fatiga más física, ¿no? Que tiene más que ver con esto que hablamos del cansancio, se percibe un poco a nivel muscular incluso que la persona se cansa enseguida, se encuentra más exhausto, esta parte, ¿no? Que decimos. Hay otro tipo de fatiga, que es la fatiga más de corte cognitivo, que es una fatiga que tiene una connotación mucho más de carga mental, digamos, esa parte de concentración, de no poder mantener la concentración, de no poder mantener el nivel de alerta casi, de necesitar descansar, necesitar tumbarse, incluso sin haber realizado ningún esfuerzo previo. Esto hay personas que cuesta un poco explicarlo. Yo cuando tengo personas desde el área de neuropsicología, muchas veces esto lo tenemos que trabajar y cuesta un poco explicarlo porque la persona ni siquiera sabe que es una consecuencia del daño cerebral. Las personas llegan a pensar que su baja, o sea, que se encuentran con desmotivación, que se encuentran con mayor apatía o lo que sea, se confunde mucho, ¿sabes? Con síntomas emocionales. Entonces es muy importante entenderlo y que tiene un fundamento. Además tiene un fundamento real y es que la velocidad de procesamiento tras un daño cerebral es más, está alterada, digamos, está alterada. Entonces, cuando tú tienes que procesar un estímulo solamente, en el día, por ejemplo, tú tienes que estar prestando atención a una cosa en concreto. Generalmente, bueno, pues prestas atención a una cosa y ya está. Pero la vida no es así. La vida es constantemente estar recibiendo estímulos. Uno me habla, yo tengo que prestar atención aquí, a nivel visual tengo un montón de estímulos que me tengo que focalizar en uno solo. Esos son una serie de funciones cognitivas que están trabajando ahí y que cuando la velocidad de procesamiento está alterada, todo eso hace como un efecto embudo. Terminamos ahí como demasiados estímulos a la vez, colapsan y se genera ahí como un pequeño atasco. Pues eso es un poco el efecto que tiene la fatiga cognitiva.
Esto si pudiésemos tener una pizarra para dibujarlo igual se explica mejor, pero no sé si queda un poco claro ese... Sí, Sí, que al un final poco la la cosa idea. es no confundirlo con simplemente es que estoy siempre cansado, Eso sino que es algo que aparece de manera rápida, puede aparecer con cualquier tipo de actividad. Total. sí. Y además nosotras hicimos también un post anteriormente que lo explicaba muy bien, porque es verdad, a ver, la fisiopatología de la fatiga es desconocida, aunque sí que se han propuesto diferentes factores como posibles desencadenantes. Pero si entendemos el cerebro, por ejemplo, como una fábrica, ¿vale? Es una fábrica donde antes trabajaban 10.000 personas para que todo fuese hacia adelante. Después de un daño cerebral, la mitad, pues imagínate que en la fábrica han despedido a 5.000 trabajadores. Total. Entonces, esos 5.000 restantes tienen que hacer las mismas tareas para sacar adelante la misma cantidad de trabajo que anteriormente. Entonces, Claro. obviamente, el poco profesional que queda en esa fábrica tiene que trabajar mucho más y se cansará el doble que anteriormente. Pues es más o menos lo que está pasando cuando las personas tras un daño cerebral experimentan esa fatiga. Su cerebro al final está funcionando con menos recursos Así y es. además funciona de manera menos automática. Entonces, las funciones que antes realizaban, pues como digo, mis pacientes hoy decían de forma automática, como puede ser andar, ahora necesitan prestarle mucha atención y muchos recursos atencionales deben ir a la marcha. Y eso me limita a que esos recursos atencionales estén en otras cosas. Así es. Como que para hacer las mismas actividades que antes necesitas esforzarte muchísimo más. Claro, entonces llega al final del día y es lo que dicen todos, es que estoy que no me puedo ni mover. Y el grado de culpabilidad que tiene para las personas este tipo de síntoma, porque, claro, no todo el mundo lo tiene, pero hay mucha prevalencia, ya lo hemos visto, de gente que sí. Y es eso, ¿no? El grado de culpa que llegan a tener porque se sienten tan fatigados, están no pudiendo seguir el ritmo que tenían, no pudiendo cumplir a nivel incluso social o familiar con lo que querían, ¿no? Llegan a sentirse verdaderamente mal. Yo creo que de eso es lo que nos hemos dado cuenta al subir la publicación en Instagram, de que muchísima gente ha conectado con las frases que hemos puesto como de ejemplo de gente que padece este síntoma, de la cantidad de personas que se han sentido eso, identificados. Porque es verdad que siempre lo decimos además, cuando la secuela después de un daño cerebral es física, se ve. Claro. Si yo no puedo subir por las escaleras, mi familiar, mis amigos lo ven, no puedo subir esas escaleras. Cuando incluso a veces no puedo hablar después de un daño cerebral, mi familia lo ve. Pero cuando no puedo tender, no es por nada, sino porque tengo fatiga, eso no se ve. Y muchas veces el entorno, por puro desconocimiento, habla de ti como es que eres un vago, después de esto te has vuelto un vago, no puede ser, no puedes muy estar tan acomodado. deprimido, estás muy acomodado. Entonces creo que es importante visibilizarlo, incluso para las propias personas que ni siquiera muchas veces, lo que tú has dicho antes, saben que esto está viniendo por el daño cerebral. Entonces, bueno, pues ya hablamos de esto en un episodio sobre el libro de Aurora, que es una joya de libro. Aurora además vino como invitada en la segunda temporada y ella en su libro habla sobre la fatiga. Bueno, y aparte de Aurora también hemos cogido testimonios de otras personas que conviven con la fatiga en su día a día. Y os vamos a lanzar ahora algunas frases, algunos testimonios y vamos a comentarlos si queréis, ¿vale? Claro. Decían, mira, al salir del hospital, a pesar de estar en reposo absoluto, el cansancio era muy importante y necesitaba dormir 15, 16 o 17 horas. Después del accidente, el cansancio aparecía aproximadamente a los 20 minutos de hacer un esfuerzo normal de atención y comprensión. Jolín. Claro, fijaos, el nivel de fatiga que empieza, que aparece al principio, sobre todo, porque al principio es mucho más elevada. Al final, claro, tenemos el cerebro lesionado y una cantidad de estímulos a nuestro alrededor que hay que procesar, y ese procesarlo requiere un esfuerzo. Entonces, aunque no se vea el esfuerzo, porque antes lo hacíamos de manera automática y eso se procesaba con una velocidad maravillosa, ahora eso requiere una carga que pesa. Aunque no se vea físicamente, esa carga está, entonces provoca cansancio. Y más días después del daño cerebral. Justamente hace poco una amiga mía, un familiar suyo, tuvo un ictus y me decía, es que mi madre se pasa el día durmiendo y está todo el día en la cama del hospital, no hace nada más, no lo entiendo. Y bueno, pues concuerda perfectamente con el testimonio, en este caso que es de Aurora, sobre lo que está pasando. Completamente. Además, le decían que era una persona diferente según fuese el momento de la jornada al principio. Era más ágil mentalmente y después de algunas actividades se notaba agotada, lenta y con dificultades para entender lo que le decían. Esto también entra dentro de lo que suele pasar. Esto hay algo que a veces las personas creen que van a... A ver, siempre decimos, mejora un poco,
pero no termina. Hay muchas personas que tienen que aprender a convivir con esto, que esto es lo más duro, ¿no? Porque si fuese algo que aparece al principio, pero que se va diluyendo y luego desaparece, bueno, pues se generaría, aguantamos un tiempo y ya. Pero lo difícil de la fatiga es que es un síntoma que a menudo tiende a mantenerse en el tiempo, a sostenerse en el tiempo, si no es acomodarse ya para el resto de la vida. Entonces hay que aprender a vivir con él, ¿no? Que por eso luego aprovecharemos para dar algunas estrategias, algunas cositas ahí que pueden venir bien. Pero claro, es difícil. Sí, también dicen, hay testimonios que dicen, es que algunos profesionales me han dicho que el cansancio era totalmente normal para su edad teniendo niños pequeños. Y claro, la propia persona dice, bueno, yo me conozco cómo era antes de tener estos niños pequeños. O sea, antes de tener este daño cerebral tenía también a mis niños pequeños y no tenía nada que ver. Es que este cansancio es muchísimo mayor que el que yo tenía cuando estaba criando a estos hijos. Así es. Entonces, también concuerda. Luego, es una limitación que hay que aceptar. Saber que el cansancio intenso es muy habitual en personas con daño cerebral me alivió y me ayudó a ser más amable conmigo misma. Atribuía mi cansancio a una falta de motivación. Me autodenominaba vago y me autocriticaba constantemente. Eso suele pasar un montón, de verdad, un montón. Porque es lo que tú decías, tanto lo que la propia persona se dice a sí mismo como lo que alrededor la gente hace esos comentarios, porque no se entiende, no se sabe. Entonces, tan importante, ojalá que este capítulo en algún momento sirva para alguien poderle decir a sus familiares, oye, escucha esto porque aquí vas a entender lo que me ocurre. Al final esa labor tiene que ocurrir, ¿no? Al final. Sí, además también esto es una limitación porque tras un daño cerebral muchas veces tienen que valorarte ese grado de discapacidad, la dependencia y claro, cuando la única secuela existente es la fatiga, ¿qué grado es valorable? ¿Esto cómo es valorable? Es verdad que hay escalas que valoran la fatiga. Sí. Bueno, hay escalas físicas, seguramente. Yo sé que hay una escala a nivel cognitivo que es la escala, la FAS. Sí, esa tiene 10 ítems además. Y lo que pasa con estas escalas es que son subjetivas. No se puede valorar de otra manera, es completamente subjetivo. Tú le preguntas a la persona y la persona te dice el grado de fatiga que tiene, de cansancio, de motivación. Entonces, claro, lo que decimos en valoraciones más objetivas de cara a una dependencia o a una discapacidad, no como que las obvian un poco, ¿no? Ya. Además, Aurora contaba que cuando ella fue al CEDAC estuvieron un día entero, que esto ojo, para evaluarla, porque era muy importante ver su evolución y constataron que la fatiga era mayor a medida que aumentaba el tiempo de dedicación a una tarea. Su tratamiento tenía que ser de al menos 4 horas diarias y para ella fue maravilloso poder sentirse cansada y que ello tuviese una explicación neurológica. ¿Cuántas veces también no hay pacientes que han hecho un primer screening inicial y todo sale perfecto? No hay ninguna función cognitiva alterada, pero tras, un esfuerzo de más de 1 hora, empieza a fallar todos los mecanismos. Esto pasa también por una cosa. A nivel cognitivo tenemos un sesgo en las evaluaciones. La mayor parte de las evaluaciones cognitivas están evaluando una función cognitiva, porque necesitamos desglosarlas. Entonces, tú estás valorando una función y ese test está pensado para eso. No está pensado para valorar todas en conjunto, que es lo que es la vida. La vida es prácticamente un montón a la vez. Entonces tienes que someter a la persona a mucha sobrecarga para que llegue a salir la fatiga que queremos que salga para ver si realmente existe o no. Porque claro, tú estás valorando atención sostenida. ¿Quieres valorar no sé qué? ¿Qué me dices? Pero solamente eso, ¿no? Con pruebas que además no son pruebas generalmente en movimiento, no son pruebas de tenerte que mover y atender a varias cosas a la vez. Al mismo tiempo. Es como hay un poco de sesgo ahí, ¿no? Que yo creo que eso tendrá que avanzar en algún momento para poderlo valorar, claro. Ya, porque normalmente igual esa fatiga aparece en el día a día, cuando estás haciendo, cuando tienes que estar preparando la cocina, acordarte de no sé qué, estás viendo la tele, quedarte con lo que te ha dicho tu prima de no sé cuántas, tienes que tener muchas cosas en funcionamiento. Ya, y yo creo que muchos se sienten impotentes de decir, pero ¿cómo puede ser que las pruebas me salgan bien? Si luego yo en mi día a día no soy capaz de cumplir ni con 2 tareas que tengo planeadas en el día. Entonces, es que el trabajo de aceptación es fundamental, decía ella, la buena planificación, rechazar actividades que me sobrepasen y aprender a parar cuando es necesario. Hacer cálculos de tu consumo de energía, planificar salidas, entradas y movimientos. Además, me gusta el lema de Aurora del que ya hablamos y es que es una sola cosa intensa al día, planificarte el día de tal manera en la que solo haya una cosa intensa. Así es. Entonces,
hablando de CEADA, que Aurora o sea, sacaron una guía, ¿vale? Que está publicada en internet. Y ellos crearon como una metáfora que se llama la metáfora del semáforo, que me gustó mucho en cómo explican. Es una manera como de dar pautas de cómo actuar en caso de que te empieces a encontrar fatigado. La idea de esta guía no es exprimir al máximo todo tu día para que des el 100%, sino más bien lo contrario, que es adelantarte y saber reconocer los síntomas de la fatiga antes para que esa fatiga extrema y ese agotamiento extremo no llegue. Entonces, ¿cómo lo dividieron? Lo dividieron en zona verde, zona amarilla y zona roja. En la zona verde es en la zona en la que tú te notas que todo está bajo control. Estás funcionando bien, puedes desarrollar las tareas que te habías planteado bien. ¿Qué tienes que hacer en esta zona, cuando tú te encuentras en esta zona? Cuando tú tienes esta energía, lo que es el momento de planificar. Tienes que alternar actividades exigentes con otras más ligeras, organizar bien el entorno para no gastar energía innecesaria y, sobre todo, introducir descansos antes de que llegue el cansancio fuerte. Esta es la zona en la que te da tiempo, digamos, porque aún no han aparecido esos síntomas, a prepararte, ¿vale? Y a saber manejarlo bien. Luego, ¿quieres decir algo? Iba a decir una cosa, pero Dime. apuntando esto, porque justamente Sí. en rehabilitación muchas veces lo que hacemos desde el área de neuropsicología precisamente es trabajar en esta zona verde, como dices. Por ejemplo, si una persona que nos está escuchando quiere como ponerse a ello y empezar, por ejemplo, a hacerlo, puede coger una agenda, pero una agenda no para planificarse, no para la típica agenda de planificarse al principio, sino vamos a cogerla y vamos a empezar a ver diariamente las actividades que más le han ido cansando, ¿no? Como vamos a empezar a identificar cuáles son esas que te cansan más, cuáles son esas que te cansan menos, y a partir de ahí ya poder hacer lo que dices tú, que es la planificación de si esta me va a cansar mucho. Por ejemplo, la pongo en mi mejor momento del día. Yo creo que todo el mundo sabe cuándo es un mejor momento del día. Yo sé que a partir de las 8 de la tarde soy un pez. Eso ahí Pues no. entonces ahí yo sabría que me la tengo que poner por la mañana. Pues eso igual, ¿no? La que más me vaya a costar por la mañana. Y ya la tarde un poquito más ligero, ¿no? Un poco hacer ese trabajo. Además existen guías sobre MEDs consumidos, que es con diferentes actividades, encuadra muchísimas actividades y cada uno qué gasto tiene. Ah, Entonces, ¿en serio? Eso no lo sabía a la hora yo. de sí, el gasto energético, que realmente es algo también que tú puedes tener de manera subjetiva y saber que esta actividad me sobrepasa y entonces ponértela en horas en las que sabes que no vas a estar cansado, pero bueno, si a lo mejor no tienes ese conocimiento o ese autoconocimiento de qué actividades son las que más o menos te fatigan, se puede revisar junto a tu terapeuta y ver cuáles necesitan una demanda más grande de energía y entonces poder situártelas en momentos diferentes del día. Exacto. Bueno. Luego pasaríamos a la zona amarilla. La zona amarilla es la señal de precaución. Aquí ya empiezan a aparecer los primeros síntomas en los que cuesta más concentrarse, hay sensación de lentitud, torpeza, incluso puede aparecer el mal humor. A veces Claro. que tenemos como reacciones con nuestro entorno, nuestros familiares que nos gustan, ellos no los entienden, nosotros tampoco, o sea, los propios pacientes no lo entienden, los familiares tampoco. Esa es una señal de aquí algo está pasando. Este punto, lo recomendable es parar unos minutos, cerrar los ojos, respirar con calma, reducir ruidos o distracciones y cambiar a una actividad más ligera, una actividad menos exigente que no nos requiera tanta concentración. Es como un pequeño reset para evitar que la fatiga siga avanzando. Digamos como es un punto intermedio en el que a lo mejor podemos conseguir volver a esa zona verde de la que estábamos hablando antes. En este punto va a ser súper importante hacer dos cosas. Una de ellas es el trabajo previo, o sea, para cuando nos encontremos en la zona amarilla, el trabajo previo de reestructuración cognitiva, digamos, de nuestro estilo de pensamiento incluso, porque hay personas que han sido siempre súper mega exigentes consigo mismas, están muy acostumbradas a resolver las cosas de una manera, bueno, pues eso, muy, muy enérgica y demás, y a veces, aunque se sientan cansados o fatigados, se presionan un montón para continuar y terminar la tarea, que eso seguro que en pacientes lo habréis visto. Hay un montón de gente que es como, no, yo hasta que no la termine. Que yo, por ejemplo, a nivel de cognitiva siempre digo, de verdad que no, en el momento que hay fatiga yo ya no quiero seguir, porque todo lo que está pasando ya no está cableando bien, que le digo yo, a partir de ahora ya no cableamos bien, así que vamos a parar. Pero hay gente súper sobreexigente, entonces es cierto que hay un trabajo bonito también interno que hacer de, bueno, ahora tengo que aprender a tomarme las cosas de una manera un poquito más serena, un poquito más en pausa. Y eso se trabaja. No podemos darlo por hecho ni decirle a la persona,
a partir de ahora es así. Es Claro. como, no, a ver, eso hay que trabajarlo y es bonito el trabajo que hay que hacer para acompañarles, ¿no? A poder hacer esto. Claro, exacto, es lo que decía un poco antes, de no se trata de exprimir tu 100% en ese día que tengas que cumplir con todo, sino se trata de que te conozcas Eso y es. que reconozcas los síntomas cuanto antes para poder actuar y Total. poder prevenir. Y muchas veces es verdad que te hace falta, por ejemplo, aquí la figura del terapeuta ocupacional es muy importante para adaptar estas actividades. Por Total. ejemplo, hay personas que ya no pueden cocinar porque les fatiga mucho estar de pie tanto tiempo. Entonces es importante analizar las actividades, desglosarlas, ver qué te está cansando de estar cocinando. Pues es estar de pie. Vale, pues entonces, a partir de que empieces a estar en el semáforo este amarillo, en la parte en la que ya ves que esto va más serio, vamos a poner una banqueta. Entonces vas a cocinar A partir de sentado. ahí, claro. Y ir alternando estos momentos. Como en esta actividad hay muchísimas más que es importante que sean valoradas y adaptadas Claro. al momento. La otra cosa que podemos hacer en el semáforo amarillo, en el momento que estamos, es la priorización también. Eso también hay que trabajarlo y hay que entrenarlo, porque al final es una función ejecutiva también la de saber un poco jerarquizar qué es lo más importante en este momento, ¿no? Si tengo que hacer ahora 3 cosas pendientes, no tengo que hacerlas en el orden que estén planificadas en mi cabeza, que a veces somos un poco cuadriculados todos y tiene que ser así. A veces es cuestión de, a ver, me queda poca energía. Priorizamos. ¿Qué es lo más importante e inmediato que sí o sí tengo que terminar hoy? Lo hago. Y una vez que termino eso, hacemos la pausa que decía Sara, ¿no? Esa pausa de descanso, zona de confort, me voy un ratito a un sitio más tranquilo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, podemos hacer ese tipo de adaptaciones en esa zona. Exacto. Y por lo que decía Irene antes del terapeuta ocupacional, tenemos un compañero que es el que nos ha pasado la tabla de las actividades que donde te clasifica cuántos METs, digamos, esa energía que se gastaría. Así que gracias a nuestro compañero Alonso, que es queremos. terapeuta ocupacional, por pasarnos esa tabla, y que cualquier cosa que la persona que esté escuchando, si se necesita cualquiera de esta información, que nos la puede pedir, que se la pasamos sin problema. Y nada, volviendo ya para terminar, nos quedaría la explicación de la zona roja. Esta zona es la zona del stop total. Aquí existe un agotamiento máximo. Podemos encontrarnos que la persona se quede en blanco, dolor de cabeza, irritabilidad muy alta, sensación de que los músculos no responden. Y en este nivel no queda otra que parar. Parar del todo, o sea, aquí ya no hay marcha atrás, necesitas descansar y no retomar nada hasta haber recuperado suficiente energía. Creo que queda muy visual de esta manera. Es un poco ya después hacer como ese estudio personal tuyo, saber cómo te encuentras, reconocer esos síntomas y conocerte. Y el mensaje es eso, que no hay que llegar hasta el límite, sino aprender a reconocer las señales tempranas y actuar antes de que la fatiga te bloquee. Entonces creo que la guía de CEADAC es muy guay, queda súper visual y también se puede encontrar en internet, o sea que es muy guay. Sí, además, al hilo de lo que decías de la zona roja, ya el semáforo rojo, seguro que habéis escuchado personas que te dicen, es que llegué a tal nivel de fatiga que tuve como resaca al día siguiente. Sí, que ya te Esa dura sensación existe, tremendo. Entonces, a la primera que te pase o a la segunda que te pase, ya no quieres que te vuelva a pasar. Por tanto, lo ideal es mantenerse siempre en zona verde-amarilla, verde-amarilla, porque si llegamos al Exacto. rojo, ahí va a haber un colapso, no de ese día, igual del día siguiente también, o sea, eso hay que Sí. tenerlo muy en cuenta. Sí, y un pequeño resumen que hacen como de la guía es: semáforo en verde, planificar y prevenir; zona amarilla, pausa y reajuste; y en rojo, parar y descansar. Me gustaba cómo lo separaban. Es así. súper Así ideal, que es súper ideal. esta información súper importante. Sí, Yo las- como añadir solamente en cuanto al semáforo, porque a nivel cognitivo también hay cosas que nos van a afectar a nivel de fatiga. Una de ellas es las pautas higiénicas del sueño. Va a ser súper importante trabajar las pautas higiénicas del sueño porque, bueno, los ritmos que llevamos son ritmos que alteran a nivel cognitivo y afectan mucho el procesamiento de la información, el descanso, la capacidad que luego tengo yo de concentrarme. Entonces, seguir unas buenas pautas higiénicas. Yo aquí voy a redirigir a la gente al capítulo que hicimos en su día de la higiene del sueño temporada tras 2. el daño cerebral y yo creo que es muy valioso para quien esté interesado que lo pueda recuperar y recabar toda esa información. Y también algo que me encanta, porque sabéis que soy amante del yoga, pero se han empezado ya a ver estudios que hay el ejercicio propioceptivo y ejercicio de equilibrio mejora la fatiga cognitiva también.
Oye, pues... O sea, que yo que soy amante del pilates y del yoga, pues eso, que también, tipo el tai chi, hay mucha gente que empieza Bueno, a esas practicarlo y te dicen, disciplinas ay, es que ahora- me ha cambiado, es que me ha cambiado. Pues tiene sentido, porque realmente tiene beneficios a nivel neurocognitivo. En definitiva, hoy lo que queríamos hacer es visibilizar la fatiga tras un daño cerebral, que la gente que nos esté escuchando y haya tenido un daño cerebral se sienta identificado, no se culpe a sí mismo y sepa entender que esto es parte del daño cerebral, es un síntoma más, es igual de limitante que muchos otros síntomas. Y cuando tú entras en razonas y sabes que que es debido al daño cerebral, creo que aprendes a ser un poco más amable contigo mismo y te empiezas a planificar el día de otra manera. Completamente. Así Qué que, bonito, pues chicas. bueno, Nada, con esto despedimos el capítulo. Esperamos que os haya servido. Cualquier duda nos podéis preguntar y estaremos encantados de ayudaros en todo lo que sepamos. Total. Así que pues nada, muchísimas gracias siempre por escucharnos, por estar ahí y apoyarnos en todo lo que estamos emprendiendo. Exacto. Os mandamos un gran abrazo. y nos veremos en el Próximo capítulo. episodio. Adiós. Adiós.